Profe, sí, ya se... Ah, Ah, ya. bueno. Bueno, esta reunión está siendo grabada. Qué pena con ustedes, hermanos, se me pasó. Estamos analizando el texto de Lucas, capítulo 4, versículo 4, y vemos que en todas las versiones de la Reina Valera, vamos a leerlo en la 1960, dice lo siguiente. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en las otras versiones que tienen que ver con el texto crítico, dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, y en la Biblia textual, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Pero falta la parte más importante del versículo, que lo podemos ver aquí, y es, sino de toda palabra de Dios. ¿Listo? Sino de toda palabra de Dios. Ahorita el hermano Héctor nos mostró algo muy interesante y es el texto del Antiguo Testamento al que hace referencia. ¿Cuál era el texto, hermano? Deuteronomio 8:3. Entonces vamos Y a mirar Mateo, aquí así. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera 1960. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, y aquí es donde viene la parte fundamental que han omitido, ¿sí? Más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. En las otras versiones de la Reina Valera dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. La 602 purificada dice, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, aquí dice, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y la Reina Valera Internacional dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Listo? De hecho, mire lo interesante, en la misma nueva versión internacional dice, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. En la misma versión de ellos. Y en la Biblia textual también, ¿sí? Hace el comentario y dice, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces, miren que está en los textos, está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, a algo que ya fue dicho. Por lo tanto, debe estar, pero no, está amputado un pedazo. Entonces, bueno, ese es un punto ahí para Y ir el teniendo en ejercicio, cuenta. hermano Luis Fernando, fíjate que fue el mismo Señor Jesucristo que citó lo que está escrito, ¿no? Claro, Entonces, Mateo. ¿quién tiene más autoridad? ¿Cristo que cita lo que el Padre ha escrito o el hombre que modifica o mutila o qué sé yo, no sé? ¿No? Tremendo. Dice, escrito está, o sea, Cristo está citando lo que el Padre dijo. ¿Mm? Así es, así es. Listo, entonces, bueno, muchas gracias allí por acompañarme con ese texto. Entonces, vamos ahorita a leer un momento, por favor, Lucas 23:38. Lucas 23:38. Lucas 23. Bueno, ¿quién tiene la Biblia Reina Valera, por ejemplo? O algo, 60, ¿Cuál? la 60, por ejemplo. Yo. Sí, Amén. díganos. Adelante. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Correcto. Entonces, letras griegas
latinas. y hebreas. Entonces, Latinas y hebreas. Ajá. Exactamente. ¿Qué nos están diciendo allí? Nos están diciendo allí que fue escrito en varios idiomas. En varios. Exacto, sí, o sea, el título que se le dio al Señor Jesús estaba escrito en distintos idiomas simultáneamente. O sea, estaba escrito en un idioma y después escrito en el otro y después escrito en el otro. ¿En qué idiomas? Griego, ¿sí? En Latín latín y hebreo. y en hebreo. ¿Sí? En griego, en latín y hebreo. Y miren cómo es de clara las otras versiones anteriores de la Reina Valera. En la 1862. Y había también un título escrito sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. La 1865. Y había también un título escrito sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. En la 1909. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, observen que coincide. En cambio, si usted ve la nueva versión internacional y la Biblia textual, omite esa parte. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos, y en la Biblia textual, y había también una inscripción por encima de él, este es el rey de los judíos. Entonces, miren la sutileza de lo que está amputado. No pareciese que fuese muy importante. Resulta que sí. Es absolutamente importantísimo ese detalle, porque lo que quiere decir es la relevancia que tenía la persona del Señor Jesús en ese momento. Tan importante era, ¿sí?, la persona del Señor Jesús en ese momento, que ellos, los romanos, al momento de crucificarle, querían evitar que se propagara, digamos que los seguidores del Señor Jesús, su mensaje, de tal manera sabía que tenían gran importancia y que tenía gran influencia sobre las personas, y querían que ninguna de las personas de ninguna de las nacionalidades, ¿sí?, fuera a seguirlo. Entonces querían colocarlo como un escarmiento público, de tal manera que ningún otro lo hiciera. Eso no lo hacían con ninguno, ¿sí? Si de pronto tendría alguna relevancia, le ponen un título, ¿sí? ¿Y en cuál se lo hubieran colocado? Pues se lo hubieran colocado en griego, que era el idioma, digamos que universal en el momento. Y ya, y con eso era suficiente. Pero no. Resulta que lo colocaron en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Eso da una relevancia grandísima de lo que estaba sucediendo con ese hombre que estaba siendo crucificado. Entonces, como siempre hemos notado, siempre que hay amputaciones, siempre tienen que ver como con atacar conceptos como la deidad del Señor Jesús, ¿sí? Como la importancia y la relevancia del Señor Jesús, como de alguna manera que ya no se vea tan importante, tan fuerte, como tan supremo. Entonces, esa parte, digamos, es interesante. No sé si alguno quiere hacer algún comentario adicional, hermano Héctor, o algo. No, sí, evidentemente era generalizar, porque no solamente habían personas de habla griega, sino personas también de otros idiomas, los hebreos, ¿sí? O los judíos. Y ahí también se metió el idioma latín, es porque había gente que también eran latinos, o sea, gentiles, ¿ya? Entonces todo esto es importante. Como que dice, para que todo el mundo esté enterado, no solamente los que saben griego, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos a ver, o sea, siempre que hay amputaciones tienen que ver con temas así. O por ejemplo, cuando ha habido una profecía. Entonces, digamos que quitan el pedazo de la profecía que dice, como fue dicho por el profeta tal, ¿sí? Esa parte es la que ya, a veces aparece la profecía, pero como fue dicho, o algo así. O simplemente mencionan lo que se dijo. Algunas veces ni siquiera lo mencionan. Pero digamos que lo que siempre he visto es que cuando quitan algo con respecto a una profecía, más o menos lo que dicen es, quitan la parte que tiene que ver con el énfasis de que eso que viene a continuación es una profecía dicha por un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, hay un caso, hay varios, ¿no? Varios casos de esto.
Por ejemplo, miremos Marcos 13:14, hermanos. Bueno, ¿quién quiere leer su Biblia en Marcos 13:14? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muchas gracias, hermana. Y todas las otras versiones dicen más o menos lo mismo. Pero cuando veréis la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vamos a leer la nueva versión internacional, ¿quién tiene la nueva versión internacional allí, hermanos? Hermanador, y no se haga la que no la tiene. Aquí la tengo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Ay, y entonces, ¿dónde dice que eso lo había dicho el profeta Daniel? Eso era algo que ya estaba predicho. Ya estaba profetizado. ¿Y eso qué pasó ahí? Bueno, y en la Biblia textual, ¿el hermano Biblia tiene la Biblia textual de pronto? Sí. Sí, Hágale, mi hermano. dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Gracias. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que en estas dos versiones que son... No, hablan de la profecía. Exactamente, o sea, hacen el texto, o sea, está el texto, pero hay una parte muy importante del texto y es que el texto hace referencia a que había algo que ya había sido dicho por el profeta Daniel, ¿sí? Si fue algo dicho por el profeta Daniel y es algo que se cumple a posteriori, pues obviamente es una profecía. O sea que ya se pierde la importancia de profecía, ¿sí? Un aspecto que pierde su importancia de profecía porque quitan ese pedazo, como fue dicho por el profeta Daniel, por decirlo así. Entonces, bueno, son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Aprovechando ahí en Marcos, vamos un poquito más atrás y vamos a Marcos 10:21, hermanos. Bueno, ¿quién quiere leerlo en su Biblia? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ese es Marcos 10:21, ¿no? 10:21. 10:21, Olga. 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ok. Entonces aquí le está dando una instrucción. De hecho, a mí me gusta leer los textos un poco desde más atrás para tener más claridad. Miren que habíamos visto, no sé si lo recuerdan, desde el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ese texto ya lo habíamos analizado. ¿Sí? Después dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y aquí viene el versículo nuestro,
mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, esa es la instrucción que le da el Señor Jesús. Eso era mucho para el muchacho. El muchacho dijo, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dijo, voy a quedarme sin nada. Complicado. Y pues es entendible, en la mente humana es muy entendible. ¿Qué tal que hermano Héctor le dijeran, hermano Héctor, venda todo lo que tiene, su finca, su carro, su casa, la plata en el banco, lo que sea, todo, entréguelo y quédese absolutamente sin nada y venga y sigamos? Claro, es el Señor Jesús y uno lo haría, pero porque es el Señor Jesús, porque lo conoce, porque sabe que es Dios, pero de resto, ¿usted lo haría para seguir a otro, hermano? Complicado, ¿no? Complicadísimo. Solo al único que uno tiene que, como dice, con todo alma, vida y sombrero a nuestro Señor Jesucristo. Como hicieron los discípulos que Él llamó a la barca, lo dejaron todo y lo siguieron. Esta parte en la nueva versión internacional dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Hasta ahí todo está igual. Después dice, luego ven y sígueme. Pero sígueme solamente o En la sígueme. cruz. Toma tu cruz, Falcón. Uy, ese pedacito, toma tu cruz. Bueno, en la Biblia textual dice, entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y vuelve y sígueme. Entonces miren que en los dos menciona que tiene que regresar y seguirlo, pero en todas las otras versiones de la Reina Valera dice que sí, hay que regresar y seguirlo, pero hay una característica fundamental en esa manera de seguirlo, y es Tomar la cruz. Tomar la cruz es todo lo que implica seguir a Jesús. Entonces, hermano Héctor, es importante entender que seguir al Señor Jesús, porque la instrucción del Señor Jesús de que le siga incluya tomando tu cruz. ¿Será relevante? ¿No será relevante? ¿No Pues, interesa? ¿Usted qué opina, hermano? Claro, pues es tan relevante que no es lo mismo seguir a una persona, seguirla. Yo puedo seguir, caminar con él, ¿sí? Pero no me comprometo, ¿correcto? ¿Sí? No tomo verdaderamente la concientización de lo que implica tomar una cruz. O sea, todo el peso que acarrea, ¿sí? Llevar esa cruz, ¿ya? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo pasar así de porque no, ando con fulano de tal, ¿ya? Y no más. ¿Listo? Hermanos, Diga, hermano. me llama la atención la expresión tomando tu cruz, porque hasta ese momento, pues obviamente el Señor no había sido crucificado y solamente a muy pocos Él le había dicho que eso le iba a pasar. Pero si Él se lo dice a este joven rico, implicaría de pronto que esa era una expresión común en el lenguaje de ese tiempo, o ya el Señor estaba usando ese lenguaje refiriéndose a lo que le habría de pasar. Interesante, hermano William, sí, porque o sea, realmente no sabemos si está refiriéndose a lo que le iba a acontecer o verdaderamente lo que implica seguir el evangelio, que Jesús se lo explicó a alguien, ¿sí? Alguien en otra ocasión dijo, las zorras tienen sus nidos y hizo una referencia allí, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza, ¿correcto? O sea que eso implica estar despojado de todo y tomar el compromiso del evangelio. ¿Listo, hermano? Sí. Sabemos que la cruz, y en ese contexto también la cruz era muerte, ¿no? Entonces,
vemos que el joven rico, su corazón, ¿dónde estaba su corazón? Él guardaba mandamientos, pero él a entregar todo por los pobres era un acto de amor, de generosidad, de despojarse, porque dice que donde está su gran tesoro, está su corazón, está su tesoro. Entonces, su amor, su esto, lo veo yo, ¿no? Estaban las riquezas. Y lastimosamente cuando ustedes hablaban, venía a memoria todo esto que pasó, cómo aún personas creyentes estaban más preocupadas por la economía que se restableciera que por las vidas humanas que se estaban perdiendo, por cuántos de un lado y de otro se iban sin Cristo en el corazón. Es fácil decir nosotros, usted tiene sus riquezas, tiene sus posesiones y fácilmente siendo creyente dice, no, pues si a mí me tocara entregar todo, lo entregaría. Lo decimos, parafraseamos y lo decimos, pero la connotación cuando nos toca, queda la pregunta abierta si seremos capaces. Si seremos capaces, porque muchas veces en las mismas congregaciones vemos hermanos que están pasando necesidades y nuestro corazón se cierra para ayudarlos. ¿Cuántos dicen, bueno, hay niños que están en colegios malos, vamos entre todos a que los niños estudien en un buen colegio, los que tienen los recursos vamos a hacerlo? Entonces, para mí, y este joven rico, porque seguir a Cristo es tomar la cruz de Cristo en muerte, significa muerte, porque es morir a mi yo, a mis deseos, a mis anhelos, a mi voluntad y que la voluntad de Dios sea hecha en mí. Es fácil uno hablar, pero cuánto difícil nos cuesta perdonar al que nos ofende, cuál difícil nos cuesta cosas que nos gusta y renunciar a ellas para seguir a Cristo. Entonces eso, la cruz para mí es muerte. Entonces es algo que están omitiendo el texto y que es muy importante porque la cruz significa muerte. Qué bueno. Es muerte, renuncio. Qué bueno. Es importante, el hermano William siempre nos mete en el más allá. Qué bueno. O sea que globalizando, hermano William, podríamos, y con lo que dice la hermana Marta, podríamos ampliar el concepto, ¿cierto? Entonces, tomar su cruz implica llevar todo el peso del evangelio, aún hasta morir, ¿correcto? Aún si hay que morir por la causa del evangelio, hay que morir. Eso más. Yo ahorita meditando sobre ese mismo cuestionamiento, obviamente Jesús no fue el único que murió en la cruz. Eso ya era una práctica que hacían los romanos desde hacía mucho tiempo. Entonces, aunque no lo he leído en algún material de estudio bíblico en este momentico, lo estaba buscando, pienso que eso era una expresión que si se dijo en ese momento era porque la gente lo entendía. O sea, se sabía que los romanos castigaban con la muerte de cruz a los que ellos consideraban dignos de eso. Entonces, eso para el joven tenía que significar tomar una responsabilidad de sus actos, ¿no? Porque supuestamente los romanos castigaban porque esa persona era digna de esa muerte. Y entonces tomar responsabilidad de sus actos. Cuando alguien decide seguir a Cristo, debe tomar responsabilidad. Por eso mucha gente rechaza el evangelio, ¿no? O dice, no, no estoy preparado para eso. Todavía no, deme un tiempo, yo estoy esperando. Porque no quiere tomar responsabilidad sobre lo que... Hay gente que es muy honesta y dice, bueno, si me cambio, debo dejar de hacer... O sea, Dios no nos pide eso, pero dice, tengo que dejar morir esto en mi vida, ya no puedo... Uno no le dice eso, pero la gente intuye de que debe dejar de ser infiel a la esposa o de tener esa vida tan superficial. Ya las fiestas no van a ser tan importantes. Mucha gente que dice, no, yo no soy capaz todavía de seguir a Cristo. Entonces, tomar esa cruz
para ese joven era saber que su vida iba a cambiar, ¿no? Su vida Sí. iba a cambiar y iba a tener que tener responsabilidad de llamarse cristiano. Fíjense, hermanos, que profundizando más, también tenemos que tener en cuenta el concepto de muerte que tenían muchas personas, para que no vamos tan lejos. Mira lo que muchos conocemos de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los que se hacían el harakiri o estos kamikaze, que ellos, para ellos, pues, era un heroísmo, ¿cierto? Morir por su causa. Entonces, para que vean que este concepto se puede ampliar muchísimo, ¿ya? Con todas las connotaciones que implica. Sí, hermano, sí es. Sí, porque muchas personas tienen otro concepto de muerte. Piensan que, Borcho, ya ahí ya nos metemos en la creencia, pues, de cada cual, pero no todos, unas personas creen que morir es pasar a otra vida, es más, hasta les echan comida ahí para que lleve para el resto del tiempo que le haga falta, o artículos le meten allí, ¿sí? En el ataúd, ¿cierto? Entonces, para que vean que hay diferentes concepciones sobre la muerte. Sí, hermano, me parece muy interesante eso que dice, porque, por ejemplo, en una religión mal entendida, por lo que dicen los mismos seguidores de Mahoma, ¿no? Ujú. Los suicidas, por ejemplo, Sí. para ellos es honrar y allá lo están esperando al otro lado por llevar un carro bomba o estar amarrado a Ajá. una dinamita, ir y matar a otros. Eso Sí. es un orgullo Ujú. en su momento, pero pues obviamente eso es, Dios nunca nos pidió eso, ni nunca lo pide en la Exacto. Biblia, ¿no? Sí, exacto. De que una persona tenga que pensar que Dios se agrada de que esa persona Que quite la vida, el para suicidio. matar a alguien, Ujú. ¿no? En cambio, esta religión mal entendida, como dicen los mismos árabes eh, ortodoxos, que los terroristas árabes pues usan mensajes equivocados para Ujú. hacer que la gente se suicide, ¿no? Se sacrifique. Sí, es cierto. Pero el cristianismo no, para nada nos dice eso, ¿no? El cristianismo no. Sí, aclara mucho sobre el concepto de muerte, ¿sí? Exactamente. La muerte eterna, sí, y la segunda muerte. La segunda muerte, que es la muerte eterna, que esa no aplica para los creyentes. Sí. Ujú. Bueno, Sí, bueno, listo. bien, mis hermanos. Entonces vamos ahorita, por favor, a Lucas 4:18, si fueran tan amables. Lucas 4:18. Vamos a ver aquí, Lucas 4:18. Listo, Lucas 4:18. ¿Quién lo quiere leer en su Biblia? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muchas gracias, hermano. Así más o menos están todas las Reinas Valeras, casi que idéntico. ¿Y quién tiene la nueva versión y quién tiene la Biblia textual? Yo sé quién tiene la Biblia la internacional. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. Entonces, si lo leemos detalladamente, comparémoslo, o sea, comparemos estos dos, este con este, ¿sí? A ver si hay alguna diferencia entre los dos. ¿Qué diferencia notan, mis hermanos? La Reina Valera, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la Nueva Versión Internacional. ¿Y qué diferencia notan entre los dos textos? Voy a dejarlos ahí para que lo puedan ver los dos simultáneamente. ¿Sí? Este de aquí, que es la Nueva Versión Internacional, con la Reina Valera 1970, que eso está acá. Esa parte que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso, hermano. Eso, hermano. El otro dice, Exactamente. me ha enviado a proclamar. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y en el otro dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos igual. En la Reina Valera dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahí vamos bien. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Enviado a proclamar. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Eso no está porque después ya habla a pregonar libertad a los cautivos. Eso sí está aquí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Eso sí está. Pero entonces, ¿qué es lo que no está? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Ese es el pedazo que no está. Vamos a leer la Biblia textual. ¿Qué tiene la Biblia textual? Da igual que la internacional prácticamente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Correcto. Entonces el pedazo que no está es la primera... exactamente, la primera parte donde dice a sanar los quebrantados. Los quebrantados de corazón. ¿Listo? A sanar los quebrantados de corazón. Está, sí incluye lo de la libertad a los cautivos, eso sí está. Dar vista a los ciegos también está. ¿Sí? Pero la parte que tiene que ver con sanar los quebrantados de corazón, ese pedazo es el que no figura. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando en otro texto que estábamos analizando decía que el Señor venía para no a los sanos, sino a los enfermos, ¿sí? Para llamarlos. A justos y no a pecadores. ¿Qué hemos hecho de eso? A pecadores y no a justos. No a justos. Sí. Él vino a los enfermos, pero vino a llamarlos, pero faltaba algo relevantísimo, y es a qué los venía a llamar. ¿Sí? Entonces, aquí también hay algo interesante, y es que la parte mutilada justamente también tiene que ver con una de esas, digamos que, razones por las que ha sido enviado en el plan de salvación el Señor Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Listo? Los quebrantados de corazón. Bueno, entonces, ese es un texto interesante. Quisiera de pronto, no sé si el hermano Héctor tenga el texto en Isaías, porque si ustedes leen el versículo anterior, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea que esta referencia es justamente una referencia a lo que dice Isaías. Está leyendo literalmente el pedazo de Isaías. O sea, esto no es que se lo esté inventando, está leyendo lo que el profeta Isaías había dicho siglos antes. ¿Sí? Y ya estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, sí, no, hermano Leonardo, gracias porque prácticamente está meditando sobre esto, que en el contexto siempre el Señor Jesucristo se basaba en lo escrito, ¿sí? Fíjate que él tomaba lo que ya estaba prácticamente profetizado y estaba haciendo énfasis, esto se está cumpliendo, dice, hoy se ha cumplido esta profecía, ¿sí o no?
Y O lo sea, reafirmaba. exacto, lo reafirmaba, lo que ya el profeta dijo en la época anterior, ¿sí? Hoy se cumple. Entonces, fíjate que siempre Jesucristo tenía una base para afirmar el cumplimiento de la verdad, de la profecía, de la palabra escrita. ¿Ok? Amén. Importante. ¿Alguien tiene de pronto el texto de Isaías? Sí. Sí, 61, del 1 al 2. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Qué bueno, hermana. Seguimos con el ejercicio de la comparación de los textos paralelos. Fíjate que en el Evangelio de Lucas, que estamos leyendo en el capítulo 4, ¿cierto que no dice todo lo que acabamos de leer usted allí en Isaías? Lucas está como resumiendo. No quiere decir que porque no coincide exactamente en todas las palabras, entonces yo no tengo que poner en cuestionamiento lo que se dijo. No, Lucas resumió y globalizó la misión de Jesús, ¿correcto? Ok. Ok. Listo, mis hermanos. Esto es excelente. Bueno, vamos entonces, por favor, a mirar otro texto. Vamos, por favor, a Lucas 4:8. Cuatro, ocho. Sí, Lucas 4:8. Ya, lo leo, hermanos. Voy a leerlo en la 60. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Correcto. Nuevamente Bien. Jesús se refiere a lo escrito, ¿cierto? Él tenía en qué basarse siempre. Ahora miremos lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, escrito está, adorarás al Señor tu Dios. No, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Pero falta algo comparándolo con 1960. Claro. Pues, ¿quién lo dijo? Respondiendo Jesús. ¿Quién lo dijo? Respondiendo Jesús le dijo. Esa parte no está. Tremendo. Y además de eso, Y está, vete de mí, Satanás. la orden que Satanás, o sea, que Satanás recibe de parte del Señor Jesús y es, vete de mí, Satanás. Claro, una reprensión. Esa parte no está. Y la más importante, al Señor tu Dios adorarás. Eso, qué bueno, hermana, sí, exactamente. ¿Eh? Entonces, Porque es que esa es la defensa contra Satanás, la palabra. Exacto, ¿no? Y lo que acaba la hermana Doris, el mandamiento es adorar al Señor. Fíjate que aquí lo omiten, vea. Es importantísimo. Fíjate que no meten la palabra adorar. Al Señor tu Dios adorarás. Entonces no entiendo cuál es la misión de esta gente, de mutilar verdades fundamentales del Evangelio, que es la adoración a Dios. ¿Cierto, hermanos? Amén, amén. Por ejemplo, hay algo importante y es que, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos hacer nosotros con Satanás?
¿qué nos enseña la palabra? Que nosotros debemos reprenderlo. ¿Sí? Y Estar hablo, firmes. ¿qué debemos hacer con Es Satanás? la única defensa que tenemos contra él. ¿Sí? Sí. La única defensa, bueno, es parte de la armadura de Dios esa, ¿no? Ajá. Ajá. Y es la defensa que tenemos contra él. Sí, y dice, Ya, y la palabra dice, someteos pues a Dios. Sí, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y ¿qué pasa? El diablo irá. Él huirá de vosotros. Irá. Claro. Resistid al diablo. Resistir. La misión de nosotros, según lo que me enseña la palabra, no es ir a buscarle pleito al diablo. No, Sí, no es es ir, no es cubrirnos ir con y la decirle, armadura. no es ir y decirle te saco, te echo, te estripo, te piso, largo, no. Eso no es lo que enseña la palabra, ¿sí? La que enseña la palabra es que debemos resistir y Él huirá de nosotros, ¿sí? Él huirá de nosotros, eso es lo que explica la palabra. Pero miren que aquí el Señor Jesús no es que lo resista y que Él huya y que Satanás huya de Él. No, aquí el Señor Jesús le dice, vete de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Él sí tiene la autoridad para hacer eso, nosotros no. Pero Él sí tiene la autoridad para hacer eso, para decirle, vete de mí, Satanás. Y ese pedacito que marca la autoridad tan grande que tiene el Señor Jesús, ese sí no está. Ese pedacito mejor no, porque queda como en evidencia que Él sí tenía esa autoridad. Entonces, miren o sea, los pedacitos que faltan, las palabritas que faltan, la relevancia tan grande que tienen, ¿no? En todos los textos que poco a poco hemos ido analizando. Y lo otro que decían ustedes, sí, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí simplemente dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, únicamente. Entonces, ahí vamos viendo, mis hermanos, las diferentes situaciones pues, que se presentan con estas versiones. Respondiendo, Jesús le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice en la Biblia textual. Entonces, voy a compartirles, hermano, este era Lucas 4:8. Voy a compartirles 4:18. 4:8, sí. 4:8. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando uno mira aquí, dice no tal pie. Y entonces aquí está en Deuteronomio 4:16, al Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por tu nombre jurarás. Y en el 4:8 dice, esta es la parte que no está en las otras Biblias, dice, respondiendo Jesús le dijo. Esta es la parte que no está, respondiendo Jesús le dijo. Entonces, bueno, mis hermanos, ahí vamos viendo como esos textos relevantes. Yo creo que hemos ido haciendo un ejercicio muy juicioso porque hemos ido mirando texto por texto en las diferentes versiones, utilizando un concepto muy importante, es que la Biblia explique la misma Biblia, ¿sí? Que definitivamente está mutilado. ¿O ustedes qué opinan? ¿No se ve mutilado? Debe ser que así sí es como está en la internacional, en la Biblia textual. ¿O qué opinión van teniendo ustedes? Está mutilado. Está mutilado. Claro que sí. Definitivamente. Está Definitivamente. mutilado y no es, y en versículos que lleva referencias bíblicas no es consecuente. No, Sí. yo quisiera saber si alguien que haya comenzado este trabajo, participado en este trabajo de mutilación entre comillas, en algún momento haya renunciado a eso y haya salido criticando ese estilo de traducción, ¿no? No sé si exista una persona o si el mismo Joffre lo hizo en algún momento o alguien porque siempre hay gente que en el camino se da cuenta de que está participando en algo que no es,
es conveniente, ¿no? Que no sé si como manera de investigación podamos ver si hubo alguien que en ese proceso se arrepintió y se salió de ese grupo, ¿no? Ah, Esa es una pregunta muy interesante, hermano. La verdad que vale la pena investigarlo. No sabría. O sea, yo respondo por Luis Fernando Valencia García. Sí, yo, como una persona que sigue supuestamente, ¿no? Vamos a hacer un caso ficticio. Supongamos que yo sigo las nuevas versiones, ¿sí? La versión internacional, la Biblia textual, Dios habla hoy, bueno, todas las versiones actuales y las defiendo, digo que eso es lo mejor. Pero yo tengo un deseo sincero de seguir al Señor de manera honesta, ¿sí? Honesta, que lo quiero hacer de verdad. Y a mí me comienzan a mostrar todo este montón de evidencias. O sea, a mí me mueve el piso esto, pues. A mí me mueve el piso esto. Porque, Sí, porque definitivamente es que parece hecho a propósito. Es que son textos, o sea, son versiculitos, son comas, son palabritas, pero inteligentemente seleccionadas. Qué cosa tan... O sea, eso no es aleatorio. Eso no es aleatorio. Eso es una cuestión hecho con una minucia y con una inteligencia salvaje. Entonces, a mí me mueve el piso eso. O sea, yo buscando la verdad, digo, Dios mío, ¿en qué estado? ¿En dónde he estado metido? ¿Qué es lo que he estado creyendo? Pero interesante saber si hay personas con esa, digamos, con esa situación, ¿no? Interesante. Sería una consulta bien edificante, ¿no? A nivel como de testimonio, de pronto el testimonio de una persona que haya vivido eso. Entonces, qué bueno. Si lo conseguimos, lo compartimos. ok. Listo, mis hermanos. Bueno, yo creo que podemos ir dejando allí por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como han ido viendo, cada vez son más versículos y más versículos y más versículos. Cada vez uno queda más y más y más y más convencido que no fue una casualidad, que no es una cosa fortuita, que no es una cosa del azar. Entonces, sí. Es decir, esto forma parte del cuestionamiento, hermano William y hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se esconde detrás de esto? ¿Por qué razón le dan más relevancia como diría, al concepto que ellos meten moderno, ¿sí? De lo escrito en la Biblia, a lo que verdaderamente venimos viendo que ya desde el Antiguo Testamento está escrito? Entonces ahí donde dice uno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? ¿Cuál es el propósito de estas personas? ¿Sí? De poner en duda la palabra que está escrita. ¿Sí, hermanos? Bueno, eso es. Definitivamente, pues hay grupos religiosos que, que están interesados en cubrir su doctrina con estas mutilaciones y hay otros que de pronto no le han puesto cuidado y la están usando, pero tienen doctrina sana. Sin embargo, sí hay grupos religiosos que se aprovechan de esta traducción para fundamentar sus doctrinas, ¿no? Sí, sí. Tremendo, bueno, lo importante es que, gracias a Dios, tenemos la concientización de creerle a Dios y no al hombre, ¿correcto? Eso es lo más importante. Creámosle a Dios. Amén. La hermana ya está guardando su nueva versión Sus internacional. Biblias. ¿Quién, yo? Sí. Sí, ya escondí la nueva versión internacional para que ustedes no me den lata. Mi hermana ahora está formando un museo con esas Biblias cuestionadas. La voy a subastar, mi hermano querido, la voy a subastar. Bueno, bendiciones, hermanos, que nos despide en oración. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y una vez más nos gozamos de todo lo que tú nos muestras, nos enseñas,
y nos fortalece, Señor, en nuestra fe, en nuestro conocimiento acerca de tu verdad, mi Dios. Gracias por hacernos más valientes cada día, Señor, y poder entender tu gracia, tu favor, Señor, tu misericordia, tu perdón y todo lo que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Una vez más te bendecimos a nuestros profesores, al pastor Alcalá, a Luis Fernando, a todos los compañeros, Señor, de mi grupo. Los bendigo con toda clase de bendiciones de lo alto, mi Rey. Te damos infinitas gracias por el tiempo que nos permites cada 8 días y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que así sea. Amén. Amén. Feliz Amén. fin de semana. Que Dios nos Bueno, guarde y los bendiga. gracias. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Gracias por su hermanos. presencia y los aportes. Sí, muy interesantes. Muchas Ah, gracias ah. a todos, mis hermanos. Ok. Hasta la próxima. Hasta Bendiciones. la próxima. Gente de Dios. Amén. Aleluya. Hasta dentro de Sí 8 sea. días. Amén. Amén. Amén.